Bienvenidos al podcast de marifemontes.com, el podcast donde te hablo de requisitos, trucos, consejos, herramientas y mucho más para tener un sistema de gestión de seguridad alimentaria fácil y eficaz, donde te explico de forma sencilla y práctica cómo implantar cada requisito para que tengas el mejor sistema de inocuidad alimentaria a prueba de cualquier auditoría. Bienvenidos y comenzamos. Cuando revisamos el sistema de gestión de una empresa alimentaria, hay un apartado que casi siempre encontramos sorpresas y es sobre el análisis de riesgos de proveedores. Y no porque las empresas no sepan hacerlo, sino porque lo confunden con una simple lista de proveedores aprobados o con una tabla que rellenan una vez al año, le cambian la fecha y piensan que ya están cumpliendo con los requisitos de norma. Pero es verdad que en realidad el análisis de riesgo de los proveedores es una herramienta estratégica dentro de un sistema de seguridad alimentaria, porque detrás de cada ingrediente, detrás de cada material de envasado o servicio contratado, hay un origen de un peligro, de un riesgo que nosotros tenemos que comprometernos dentro de la inocuidad alimentaria. Así que este capítulo va sobre evaluación de proveedores. Acompáñame. Hola, ¿qué tal? De nuevo, aquí estamos con un nuevo episodio de mi podcast de marifemontes.com, donde, como puedes ver, cada semana te hablo de herramientas, trucos, consejos y mucho más para conseguir tener un sistema de seguridad alimentaria a prueba de cualquier auditoría. Y no solo eso, sino un sistema totalmente eficaz, práctico y cómodo para ti. Recordarte que si vas a mi página web, marifemontes.com, vas a poderte descargar los apuntes tanto de este episodio como de todos los anteriores. Y por supuesto que también te invito a que visites la parte de todo el catálogo de cursos que tengo en seguridad alimentaria. Seguro que más de uno te va a venir estupendamente para seguir profundizando en todos estos requisitos que te hablo en este podcast. Y ahora sí, vamos a continuar con este episodio. Comenzamos. Como ya te decía al principio, en este episodio quiero hablarte de los errores más comunes que encontramos a la hora de auditar, o los errores más comunes que yo encuentro cuando estoy auditando los requisitos sobre el análisis de riesgos de proveedores y sus contratistas. Y es que, pues tenemos que aplicar correctamente todos estos criterios para saber clasificar y, por supuesto, al final justificar documentalmente si estamos cumpliendo con estos requisitos de norma, que es lo que yo como auditora os voy a pedir cuando estoy haciendo auditoría, yo o cualquier otro auditor. Como siempre, pues te voy a hablar de la norma IFS, BRC y FSC 22000, que son las tres normas que yo habitualmente trabajo y de las que siempre te hablo. Estas tres normas tienen un único objetivo, o el objetivo de entender que, pues tenemos que cumplir con una serie de requisitos técnicos para que nosotros podamos clasificar a nuestro proveedor según un nivel de riesgo, para poder establecer cuáles son los controles que le vamos a aplicar en función de ese riesgo y, por supuesto, al final basarnos documentalmente de una forma coherente, verificable y que la podamos defender, porque está así en nuestro sistema, la podamos defender y estemos cumpliendo los requisitos de norma. Y es que es verdad que, no te diría que en todas, pero es verdad que en casi todas las auditorías siempre alguna desviación o no conformidad, lamentablemente, me encuentro con estos requisitos. Y no es que falte control, sino que, al final vamos a ver en esos errores comunes porque tenemos documentación bastante pobre, no hay una justificación muy precisa, sino que es un poquito más genérica, o incluso se llega a confundir o a malinterpretar los requisitos con respecto a evaluación de riesgo. Y es que, pues sí que es verdad que aquí metemos dentro de un mismo saco, dentro de un mismo formato a todos los proveedores, no diferenciamos por su categoría y es importante, ¿no?, diferenciar si hablamos de un proveedor de materias primas, de envases o de servicios o incluso de servicios que estamos subcontratando. Y pues también es verdad que otro error, ¿no? Ahora después te voy a detallar con más detalle, muchísimo más detalle en cada una de las normas, pero así a modo general te diría que también encontramos como error general es que damos por buena toda la documentación que nos manda el proveedor y no siempre deberíamos de hacerlo así, sino que, analiza con lupa y al detalle toda la documentación que te está mandando tu proveedor. Y, por supuesto, como hemos dicho, ¿no? Es verdad que no clasificamos bien o lo metemos todo dentro de un mismo prisma y es que tenemos proveedores que nos están suministrando servicios y no productos, como es un proveedor de mantenimiento, de limpieza, de transporte o incluso de formación, laboratorio,
que también impactan en la inocuidad alimentaria y también impactan en la eficacia de nuestro sistema de seguridad alimentaria y no siempre lo evaluamos con unos buenos criterios. Por eso te digo, voy a hablarte de los errores, porque también es verdad que, bueno, pues ya estuvimos hablando en el episodio, creo recordar, episodio 30, ya hablamos también sobre estos requisitos. Por eso, si queréis para atrás, en el episodio 30 ya hablamos de requisitos con respecto a proveedores. Pero me quiero centrar un poco porque he hecho como un listado de errores más frecuentes. Y en primer lugar, de manera general te quiero hablar, ¿no? de que es verdad que un error muy habitual es que estamos confundiendo análisis de riesgos de las materias primas con el análisis o la evaluación de nuestros proveedores. Y es verdad que tenemos que ir en orden, tenemos que seguir una secuencia que pienso yo que es una secuencia mucho más lógica para que obtengamos un buen resultado y finalmente tengamos un sistema de evaluación de proveedores eficaz. Y es que nosotros tenemos primero que analizar los riesgos. Y analizar los riesgos no solo de nuestro proveedor, sino también previamente de las materias primas que nos están suministrando, porque realmente no es lo mismo una misma materia prima, pero suministrada por un proveedor que por otro, o tampoco va a ser lo mismo un proveedor que me suministre dos materias primas de distinto riesgo. Como podemos ver, la combinación entre materia prima y proveedor nos está dando a entender que vamos a disponer o que vamos a necesitar planificar controles tanto por materia prima como por proveedor. Y vamos a verlo un poquito con detalle, porque ya te digo que este error suele ser un poco común o suele ser frecuente. Y es que nosotros tenemos que, digamos, en una primera fase, evaluar a los proveedores a nivel, bueno, vamos a decir, administrativo, independientemente, ¿vale?, de los requisitos de norma o sin tomar como referencia ninguna norma. Ahora vamos a verlo de manera general, como yo lo haría para seguir esa secuencia, como te digo, un poquito más práctica y lógica. Y es que, primero, a nivel documental, vamos a evaluar todo lo que nos suministra el proveedor, toda esa documentación, todas esas fichas técnicas, todas las declaraciones de conformidad que en función de la materia prima que nos esté aplicando, o todos sus certificados que tengan. Es decir, vamos a ver toda esa información que nos está suministrando el proveedor para ver que, bueno, pues está dentro de nuestros estándares y dentro de nuestros criterios para luego posteriormente evaluarlo, ¿no? Pero primero vamos a ver de qué base arrancamos con este proveedor. Primero vamos a analizar qué riesgos tendría en función de ese producto que nos están suministrando o ese servicio. Porque es verdad que, ya te digo, lo mismo no va a ser un proveedor que nos está suministrando un servicio de un transporte para un producto que no tiene controles de temperatura, que nuestro producto está 100% envasado y protegido, a un proveedor que me está suministrando un ingrediente fundamental para mi producto, que es un ingrediente prioritario, que es principal o que tiene un nivel de fraude elevado, que está siempre en el punto de mira. Es decir, que nosotros vamos a ir viendo, ¿no?, en principio cuáles son todas nuestras materias primas, analizarles su riesgo y también ver de qué disponemos, de qué información disponemos de este proveedor para luego, ya en función de esto, ver cómo lo estamos analizando. Y ya después, cuando tengamos toda esta información, vamos a evaluar cómo de importante sería este proveedor, qué peligros tendríamos o qué peligros podríamos trasladarnos o vernos, ¿no?, afectados por un incumplimiento de nuestro proveedor. Y es aquí donde este peligro lo evaluaremos, lo analizaremos y determinaremos su nivel de riesgo. Porque muchas veces confundimos, no es que este proveedor, como está certificado, es de alto riesgo. No, perdona. Es que nosotros le pedimos la información, toda su documentación y toda, a través de ese cuestionario, ¿no?, le vamos a pedir toda esa información, pero vamos a exigirle luego una serie de controles en función de ya el riesgo. No porque se encuentren certificados, ya clasificamos al proveedor de alto riesgo porque, bueno, es que yo he leído en BRC que aquellos proveedores de alto riesgo tienen que estar siempre certificados y como este está, es porque es de alto riesgo. No necesariamente. Nosotros podemos tener un proveedor de bajo riesgo que, por supuesto, se encuentre certificado y a mí me está dando muchísima más tranquilidad y más garantía de que, aunque sea de bajo riesgo, gracias a esta certificación, yo voy a estar tranquila con este proveedor. Es decir, que una cosa no necesariamente es la que o el que se encuentre certificado, no necesariamente es los que me establecen la clasificación de riesgos de este proveedor. Por eso vamos a ver, ¿no?, la importancia. Y como digo, es muy importante que nosotros conectemos la evaluación de los proveedores con las materias primas, porque previamente nosotros tenemos que evaluar el riesgo de estas materias primas
en función de la importancia que tengan dentro de nuestro sistema productivo y en función de, por supuesto, el tipo de materia prima que me estén suministrando. Y ya también sabemos que son requisitos de norma que evaluemos el riesgo de esa materia prima, que también es verdad que por regla general lo vamos a encontrar, que no siempre es así, aunque sí te digo que de manera general lo vamos a encontrar en el análisis de peligro en el plan de APPCC. Pero ya digo que no siempre es así porque aquí nosotros nos estamos enfocando en el plan de APPCC mucho más a las distintas fases del diagrama de flujo y no hay un análisis previo del análisis de esa materia prima. Con lo cual, mira tu sistema, cómo lo tienes montado, cómo lo tienes estructurado y piensa si o evalúa si estamos cumpliendo con estos requisitos de norma. Yo, a mi criterio, pues sí que es verdad que me gusta, siguiendo quizás un poco esa misma estructura del plan de análisis de peligro del plan de APPCC, analizar el riesgo de todas las materias primas por individual o por grupo de materias primas que sean de la misma naturaleza. Ahí ya te está dando un riesgo. Nosotros vamos a evaluar esa materia prima, tanto sus peligros físicos, químicos, biológicos, pero vamos a ver que las normas también me dicen, oye, evalúa el fraude, si es preciso también desglosa peligros de alérgenos, es decir, que al más nivel de detalle evalúa tus materias primas porque el riesgo de esa materia prima vamos a trasladárselo al riesgo del proveedor. Y ya independientemente de que ya ese proveedor se encuentre certificado o no, ya vemos en función del riesgo de ese proveedor, que se le ha visto afectado ese riesgo también por la evaluación de las materias primas, yo ya establezco mis criterios y ya lo que hago es comparar. Yo tengo mi proveedor de alto riesgo al que le voy a pedir toda esta documentación y todos estos requisitos. ¿Los cumple? Sí, porque me ha presentado toda esta documentación previa. ¿No los cumple? Pues yo ya añado todos esos controles adicionales que vamos a ver a continuación y que también te digo que lo hemos visto en el capítulo 30, donde yo añado todos esos controles preventivos añadidos a la documentación que ya me ha suministrado el proveedor, como puede ser las auditorías, como puede ser ejercicio de trazabilidad, como puede ser analíticas aleatorias de materias primas que me suministran, etcétera. Pero yo ya, en función del riesgo de mi materia prima, se la traslado también al proveedor, que en función de la naturaleza del propio proveedor, ya tengo un resultado final de riesgo y luego ya lo comparo con los requisitos que yo le voy a pedir y que por supuesto también las normas me están estableciendo. Aquellos proveedores de alto riesgo sí o sí se tienen que encontrar certificados o en caso que no se encuentre, pues ya hay alternativas. Es decir, que yo ya hago mi matriz en función de mis resultados de evaluación de esa materia prima proveedor con los requisitos que le estoy exigiendo y lo que el proveedor puede cumplirme. Y ahí es donde yo ya establezco esa matriz. Ahora sí que es verdad que quiero ir, bueno, pues por diferenciar un poquito o por desglosar las distintas normas que te he comentado, que, bueno, los errores más comunes que veo tanto en IFS, FSS 22000 o BRS. Sí, es verdad que son errores comunes, pero que de cada una de estas normas, pero no necesariamente específicos de la norma. Pero bueno, por tener un poco la clasificación de las tres normas, sí que, bueno, pues te voy a decir algunas de las desviaciones más comunes. Pero ya te digo que, o como ya sabemos, que ya hablamos bastante en este podcast, las tres normas son prácticamente hermanas gemelas. Tienen sus matices, tienen sus orientaciones un poco diferenciadas, pero en realidad es que ya sabemos que son normas absolutamente paralelas, porque así son sus requisitos exigidos desde el GFSI. Pero bueno, por así un poco partir, ¿no?, de algunas o por diferenciar un poquito estas normas, vamos a empezar con la norma IFS. Y como ya te digo, en episodios anteriores, en concreto sí que es verdad que el episodio 30 me estoy acordando, ya te hablaba de los requisitos, quiero hablarte de los errores más frecuentes. Si hablamos de IFS, ¿qué ocurre cuando nos dice la norma que tenemos que tener un procedimiento de compras y aprobación de proveedores? ¿Qué encuentro yo aquí? Pues uno de los errores más comunes es que tenemos procedimientos muy genéricos, con lo cual mira tu sistema para que te asegures de que has desglosado bien todos los criterios que vas a necesitar para poder evaluar a todos los tipos de proveedores que tengas. Ya te digo, materias primas, servicios, subcontratas. Luego también hay un problema, en este caso, fíjate que también lo tenemos expresamente en IFS, es compras excepcionales. Y en la mayoría de las ocasiones también olvidamos el caso de compras excepcionales. También me responden, no, es que yo no tengo compras excepcionales. Bueno, pero es que tú tienes que tener tu sistema preparado por si llega el momento concreto de necesitar de forma en emergencia pues hacer una compra excepcional.
Y por último, en este punto, pues también veo que, bueno, pues como te he dicho, ¿no? Al principio, que al no estar desglosado correctamente el procedimiento o bien redactado, pues no estamos diferenciando por tipo de proveedores. Así que revisa cuántos proveedores tendríamos, qué tipo de proveedores y establecele criterios de evaluación por tipo de proveedores. Luego tenemos un siguiente requisito que es evaluación de las materias primas en base al riesgo y al estado del proveedor. Pues aquí ocurre igual, que no enlazamos correctamente el cómo evaluar un proveedor con la materia prima que nos está suministrando. Independientemente de la materia prima, pues ya decimos que puede ser un proveedor de bajo o alto riesgo. Y siempre tiene que haber un vínculo muy estrecho entre la propia materia prima que nos suministra, porque ya te digo, para una misma materia prima que tiene un nivel de riesgo determinado, podemos tener dos proveedores con distintos riesgos, porque dependiendo de dónde se encuentre ubicado ese proveedor, dependiendo de varios factores, pues puede ser que efectivamente para una misma materia prima con un riesgo tengamos dos proveedores, uno de bajo y otro de alto. No consideramos el requisito de autenticidad o de fraude. También es común en nuestro sistema y es que se nos olvida meterlo en el plan de APPSC, pero luego también se nos olvida meterlo dentro del procedimiento de evaluación de materias primas. Y otro fallo muy común es que no vinculamos el plan analítico o los planes de ensayo que tendríamos de las materias primas con lo que realmente hemos determinado en la evaluación de materias primas y proveedores. Continuando con los requisitos de IFS, si tenemos el siguiente 443 en el que nos pide que evaluemos todas las compras en función del impacto, pues aquí también hay ciertos errores que podemos encontrar un poquito más frecuentes o más repetitivos, y es que, bueno, pues no diferenciamos cómo vamos a evaluar tanto las compras que recibimos como los servicios que estamos contratando en función de su criticidad. Y es que, ya te digo, no es lo mismo recibir un huevo pasteurizado que tenemos que controlar una temperatura a la hora de que estamos recesionándolo, con recibir un palé de flejes o un palé de botellas de vidrio o un ingrediente que nos venga a granel y que tengamos que tomar alguna analítica, etcétera. Es decir, que evaluemos también o enlacemos perfectamente, ¿no? el riesgo de esta materia prima con los controles que haremos en recesión. Y es verdad que IFS pues, tiene un parrafito un poquito menos extenso que BRC y muchísimo menos extenso sería en FSS 22000, pero sí que es verdad que tenemos que considerar que si estamos subcontratando procesos, que no servicios, sino procesos, aquí IFS nos dice que, oye, pues tenemos que establecer criterios claros para evaluar a estos proveedores. Y no siempre lo estamos considerando así. En primer lugar, diferencia bien dentro de tu sistema cuando es la contratación de un servicio, diferenciando bien lo que es contratar un servicio a subcontratar. Un transporte, un almacenamiento es una contratación de un servicio que tiene requisitos propios, pero si nosotros estamos subcontratando un loncheado, un tueste, un envasado, ahí nosotros tenemos que establecer criterios muy claros y muy estrictos de los controles que tenemos que tener sobre este proveedor y cómo vamos a aprobar el proveedor. Y por supuesto, estos proveedores ya de por sí son de alto riesgo, eso no tiene discusión ninguna. En resumen, ¿vale? Desde IFS, ten en cuenta que tenemos que evaluar todos estos criterios basándonos en un análisis de riesgo, empezando por la evaluación de las materias primas, teniendo en cuenta que todos los servicios o los procesos subcontratados también tenemos que incluirlos en la evaluación de proveedores y que tenemos que tener una revisión periódica documentada. No podemos desconectarnos. Nuestro sistema de evaluación de compra de proveedores no debe de desconectarse del día a día de nuestro sistema. Así que la fortaleza de tu sistema no está en cuántos proveedores tengo aprobados, ni en una lista que digamos que la tenemos actualizada, sino en cómo de bien entiendes los riesgos de tu proveedor, cómo se traslada a tu producto y cómo gestionas el mantenimiento de todas estas compras y de tus proveedores. Si ahora nos vamos a BRC, que aquí pues te voy a hacer un poquito más escueta, por así decirlo, un poquito más resumida, porque recordarte que si te vas a mi página web, marifemontes.com, a la pestaña de podcast, vas a poderte descargar los apuntes de este episodio. Ahí sí que es verdad que te tengo más desglosado el contenido porque te he hecho un resumen de todos los requisitos que aplicarían a cada uno de estos puntos y yo aquí en este episodio, en este audio, sí que es verdad que me estoy enfocando un poquito más a los errores comunes. Pero si te descargas los apuntes lo vas a tener bastante más desglosado, errores con lo que la norma nos está pidiendo para que ahí lo tengas un poquito más esquematizado y lo tengas
todo un poquito más reunido en cada uno de los requisitos. Pero sí que, bueno, por diferenciar un poquito o por añadirle, ¿no? Porque son como, no es diferenciarlo con IFS, sino añadirle más comentarios a estos requisitos. En caso de BRC, igual nos dice que evaluemos las materias primas y errores que encuentro, pues que no lo integramos con el sistema de evaluación de fraude, de autenticidad, que es un sistema que a la hora de evaluar el riesgo de estas materias primas no es muy dinámico, sino que, bueno, pues se queda muy encasillado, decimos que lo revisamos cada 3 meses, cada 3 años, perdón, pero luego al final tendríamos que haberlo revisado porque no tenemos en cuenta esos cambios sustanciales en nuestro sistema que me obliga a revisar si esta evaluación de riesgo está actualizada a la nueva situación. A la hora de evaluar a nuestros proveedores, pues encontramos que confundimos el que estén certificados o no con su clasificación de riesgo. Aquellos que no están certificados los ponemos como bajo riesgo porque así nos ahorramos, nos evitamos o nos vemos, ¿no? Sin la necesidad de llevarle a cabo auditorías. Y hay un error también muy común y es que no tenemos claro cuándo pedirle ejercicios de trazabilidad. Y es verdad que ahí el requisito de la norma es bastante concreto, es decir, cuando te estén suministrando productos a un distribuidor, un broker, un producto de alto riesgo, que no se encuentra el proveedor certificado, tú siempre, sí o sí, vas a necesitar evidencias del proveedor de que cumple con su sistema de trazabilidad y que los productos que te están suministrando están perfectamente trazables. Nosotros tenemos que verificar ese sistema, ¿no? Es decir, que tenemos que garantizar que nuestro proveedor tiene un sistema de trazabilidad totalmente fiable y a nosotros no nos va a trasladar problemas de trazabilidad, ¿vale? Porque piensa que ante un problema pues tenemos que ir hacia atrás y si ya mi proveedor está teniendo fallos, pues ahí quedaríamos estancados en ese fallo. También BRC nos habla de proveedores de servicios, que aquí en este caso pues continuamos con ese error de que no lo incluimos totalmente. No tenemos contratos o acuerdos formales. Por regla general se me suministra cuando estoy en una auditoría contratos como más fiscales, más ¿no? Financieros, de formas de pago, plazos y demás, pero no acuerdos formales con requisitos que nos garanticen una inocuidad alimentaria tanto del producto como del servicio que nos está suministrando. Es decir, nosotros tenemos que tener para proveedores de servicios un acuerdo, si es un proveedor de limpieza, todos los acuerdos formales bajo responsabilidades, quién lleva los distintos controles, etcétera. Pues aquí acuérdate que este es un error muy común, así que chequea que tú lo tienes de todos los proveedores de servicios y, por supuesto, de sus contratas, porque es otro requisito que BRC tiene muy desglosado y muy bien trabajado y en el que, bueno, pues no siempre lo tenemos perfecto, porque no siempre incluimos un buen procedimiento, no siempre tenemos contratos específicos donde se distribuyen las funciones y responsabilidades con respecto al producto, quién hace qué sobre nuestro producto. No definimos correctamente cómo vamos a verificar el cumplimiento de ese servicio subcontratado que nos está dando el proveedor y este punto es muy importante. ¿Cómo voy yo a asegurarme de que mi proveedor de ese tostado, de ese loncheado, de ese envasado está cumpliendo con mis requisitos? Bueno, pues desglosa, que yo siempre cuando digo desglosa con detalle no es escribir el Quijote, ¿vale? No es escribir el libro de Petete, sino que seamos bastante concretos a la hora de definir los requisitos en cada uno de estos aspectos. Y uno de ellos que no siempre los desglosamos correctamente o dejamos pinceladas sueltas es cómo voy a verificar que mi proveedor me está suministrando mi producto que parte le he subcontratado y me lo trae de vuelta en perfectas condiciones de inocuidad alimentaria como yo quiero según mis requisitos. Con lo cual, evalúa en este caso si está certificado en BRC. Y ahora para irnos a la FSC 22000 y en concreto me quiero enfocar en este caso para recordarte que la FSC 22000 la componen 3 partes, la norma ISO 22000, la norma técnica correspondiente y luego requisitos adicionales. Y en alguna ocasión parece que estos requisitos adicionales como que no lo tenemos en la misma consideración. Por eso hoy me quiero enfocar en los errores más comunes que cometemos con respecto a estos requisitos adicionales. En el caso de servicios de laboratorio, en estos requisitos adicionales me dice de manera muy concreta que nos garanticemos de que el laboratorio que nos está suministrando las analíticas cumpla con todos los requisitos de acreditaciones, de interlaboratorios, de ensayos de aptitud y que todos esos ensayos estén validados. Así que asegúrate, porque caemos en el error
de que no evaluamos al detalle a nuestro laboratorio. También hay otro punto, como hemos hablado en la norma IFS, sobre las compras de emergencias. Y no nos vale la excusa de decir, no, es que yo no tengo compras de emergencias. Sí, vale, hasta ahora puede ser que no hayas tenido compra de emergencias, pero ¿y si mañana necesitamos llevar a cabo una compra de emergencia? ¿Cómo la vamos a hacer? Tienes que contemplarlo previamente en tu procedimiento de compras, cómo evaluaremos a este proveedor de manera excepcional cuando sea de manera urgente tenerle que comprar o pedir un servicio, con lo cual tenlo en cuenta que este error lo cometemos con frecuencia porque nos escudamos en que nunca compramos de emergencia. Y no es así, ¿vale? No porque no hayas comprado, no tienes por qué tenerlo reflejado en tu procedimiento. Luego también hay otro requisito adicional sobre los productos de origen animal. En este caso es verdad que la norma nos establece para determinadas categorías. Ya te digo que siempre acude a estos requisitos adicionales de la FSS 22000 para analizarlos con detalle. Y en este caso, pues cuando estamos comprando productos de origen animal, tenemos que tener una política bien formalizada por el tema de las sustancias prohibidas de medicamentos, pesticidas, etcétera. Bueno, pues aquí asegúrate de disponer esa política bien formalizada y que esté claramente establecido en el procedimiento de evaluación de proveedores a la hora de tener este tipo de proveedores. Y es muy importante controlar el origen de estos productos de origen animal, porque hay una legislación también muy específica con respecto al etiquetado de este tipo de productos. Asegúrate de incluirlo en tu proveedor, digo en tu procedimiento, con respecto a los proveedores de esta naturaleza. Otro punto importante que tiene como requisito adicional el mantenimiento de las especificaciones. De igual manera, pues dependiendo de la categoría en la que te encuentres certificado dentro de la FSS 22000, pues tienes que tener una serie de requisitos específicos a la hora de mantener tus especificaciones. Es decir, tenemos que tener especificaciones siempre revisadas, siempre actualizadas, evaluadas, que hayamos analizado la documentación, como hemos dicho al principio, que nos ha suministrado y garantizar que lo que me suministra está dentro de nuestros estándares de calidad. Yo aquí lo que siempre aconsejo es que cuanto más integrado tengamos todos estos requisitos en nuestro plan de análisis de peligros, en nuestro plan de APPCC, mucho mejor, porque así vamos a tener mucho más coherente los controles sobre las materias primas y sobre los proveedores. Acuérdate que al final todo esto son documentos vivos que nosotros tenemos que revisar periódicamente y que cuanto más sencillo sea a la hora de revisarlo, porque más integrado tengamos todos estos documentos, muchísimo mejor. Luego, y ya por último, para FSS 22000 hay un requisito específico para envases reciclados. Y es que, bueno, pues hay una legislación, hay una serie de requisitos que nosotros cuando estemos recibiendo este tipo de productos, este tipo de materiales que están fabricados con productos reciclados, pues tenemos que evidenciar su conformidad, evidenciar que tenemos una trazabilidad, que tenemos unas declaraciones del proveedor, etcétera. Con lo cual, bueno, pues que también tengas en cuenta este requisito específico de la FSC 22000. Es verdad que FSC 22000 es más técnico, documentalmente exige que tengamos más encasillada nuestra documentación. No se centra tanto en el riesgo, sino que nos establece de forma con una competencia más técnica, ¿no? Más específicamente una serie de requisitos. Y en los que en todos ellos pues, se espera tener evidencias objetivas y documentación muy verificada y válida de datos analíticos, de proveedores, revisión continua de todas estas especificaciones. Pero independientemente de el enfoque que cada norma le esté dando, al final las tres normas tienen un mismo propósito, que es garantizar que lo que estamos comprando no pone en riesgo la inocuidad, la legalidad o la autenticidad de estos alimentos. IFS se enfoca en clasificación de proveedores según el riesgo, BRC sí que nos da más encasillados los requisitos a la hora de documentación que tenemos que pedirle en función del riesgo. FSS 22000 nos especifica más por la parte de laboratorios o proveedores de productos de origen animal, pero en final, en la práctica, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener? ¿Qué significa todo esto? Pues significa que el análisis de riesgo de los proveedores no se hace para una auditoría, se hace para que tú estés tranquilo de que todo lo que te están suministrando tus proveedores te genera confianza y no afecta negativamente a los productos que tú vas a fabricar, ni por la materia prima que te estén suministrando, ni por el servicio que te estén dando. Así que garantiza que, o consejos que yo te doy,
Primero revisa que tu matriz de riesgo esté actualizada, sea coherente con los requisitos que tú estás exigiendo, no haya necesitado cambios sustanciales o que ante cambios sustanciales tú la estés actualizando. Integra tu análisis de riesgos con las materias primas. No subestimes nunca los servicios que estás externalizando. Demuestra que es trazable toda tu documentación y que toda esa documentación tiene una validez técnica. Tú entiendes todos los certificados de conformidad, todas las analíticas que te están suministrando, todos los ensayos, porque no tiene sentido que te esté el proveedor dando una documentación que para ti puede estar en japonés y no la estás entendiendo, sino que demuestra que toda esa información la entiendes. Y sobre todo, que este análisis de riesgo sea una herramienta viva dentro de tu sistema. Un buen sistema no se mide por el número de proveedores que tengamos, como te he dicho, sino por la claridad con la que tú puedas demostrar que tus proveedores están suministrando productos seguros para tu sistema. Así que yo espero que con estos errores más comunes que hemos visto en función de los 3 requisitos de norma y de manera general, hayamos podido entender muchísimo mejor qué es lo que estas normas esperan dentro de nuestro sistema. Si ha sido así, si has llegado a este punto, pues agradecerte muchísimo que me hayas escuchado. Espero, como digo, haber resuelto todas esas dudas o haber ayudado un poquito más a tu sistema para que con estos errores podamos aprender y podamos chequear la veracidad de nuestro procedimiento, que podamos chequear si está completo o no nuestro procedimiento. Si ha sido así, si ha sido de provecho este episodio, pues agradezco muchísimo que pues me puntúes y me ayudes a difundir la existencia de este episodio y por supuesto de mi canal de podcast. Invitarte nuevamente a que visites mi página web marifemontes.com, donde puedes descargarte los apuntes, donde también puedes ver todo el catálogo de cursos que tengo en seguridad alimentaria. Y por supuesto, y ya para terminar, muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo, chao.